Uno de los problemas, una de las cosas que a mí no me gustan es cuando una persona le da una solución fácil a un problema difícil. Es lo que se llama reduccionista o simplista, o simplemente le da una solución fácil a un problema que es más complicado que eso. Por ejemplo, si tú te sientes muy mal y una persona viene y te dice, oye, échale ganas. Pues eso no me ayuda mucho, ¿verdad? Es una solución fácil a un problema más complicado, ¿verdad? Como cuando se nos muere un ser querido, ¿verdad? Y alguien viene y nos dice, ánimo, échale ganas. Sí, ¿verdad? Sí quiero echarle ganas, pero el problema es más profundo que eso. El problema es más profundo que eso. Entonces, a veces eso es una de las características de lo que se llama hoy el coaching, ¿verdad? Tradicional, por lo menos el típico que siempre te dice siéntete bien, échale ganas, mente positiva, ¿verdad? A todo eso. Y el problema quizá es más profundo que eso. Entonces, no me gustan las soluciones fáciles a problemas más profundos, simplemente porque no son efectivas, no funciona. Hay una cosa, hermanos, debo confesarles que esto es algo que yo siempre quise entender mejor en la Biblia y que quiero compartir el día de hoy con ustedes, ¿verdad? Hay algo, hermanos, que aparece más de 600 veces en la Biblia. Hay una frase que aparece más de 600 veces en la Biblia, que quizá si lo ponemos en número, podemos leer de estos versículos 2 al día en todo un año. O tendríamos para leer esta frase en diferentes partes de la Biblia todos los días por 2 años. Aparece más de 600 veces en la Biblia. Y es la frase, no tengas miedo. No tengas miedo. Y sinceramente, hermanos, yo dije, yo necesito ponerme a estudiar porque me parece una solución fácil a un problema difícil. Qué fácil que venga la Biblia, cualquiera que sea el escritor, si del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, y me diga, oye, no tengas miedo. Pero es que con eso no se me quita el miedo. ¿Cómo funciona entonces el miedo? ¿Cómo funciona entonces esta frase de la Biblia que aparece, quizás es la frase que más aparece en la Biblia, pero aparece más de 600 veces y es, no tengas miedo? Porque, hermanos, si yo vengo y les digo, hermanos, el sermón de hoy se titula, no tengas miedo, y yo les digo, hermanos, no tenga miedo, Dios está con usted, no tenga miedo, pues usted se va a ir igual, ¿verdad? Va a decir, ok, yo entiendo la predicación no va a ser profunda, porque le estoy recordando algo que usted sabe y que yo sé, pero que yo no sé bien cómo funciona en su profundidad y en la vida práctica. No tengas miedo. Entonces yo quisiera que desglosáramos un poquito lo que bíblicamente significa esta frase, no tengas miedo. Y bueno, quiero hablar de 2 cosas, 2 puntos. Siempre tengo 3, pero hoy tengo 2. Número 1, hermanos, la Biblia nos dice, cuando nos enseña, cuando aparece esta frase tantas veces, no tengas miedo. Cuando la vemos en su contexto, cuando la entendemos en su contexto y en su profundidad, lo que nos quiere decir, número 1, es que el miedo no nos debe detener. Te explico esto mejor. Hay una diferencia entre que el miedo desaparezca y que el miedo no me detenga. ¿Te fijas la diferencia? Hay una diferencia entre que el miedo desaparezca y que el miedo no me detenga. Lo que la Biblia nos anima cuando leemos estos más de 600 pasajes en su contexto, no me dice que yo no debo sentir miedo porque no soy un robot, porque de nuevo no es una solución tan fácil a un problema tan difícil como el temor, como el miedo a muchas cosas que le tenemos en la vida, y que alguien me diga no tengas miedo, pues no se me va a quitar el miedo solamente por lo que me dicen. Pero cuando entendemos los textos, por ejemplo, uno de mis favoritos que usted se sabe, primera de Juan 4:18, no lo abra porque se lo sabe, que dice, el amor echa ¿qué? Fuera. ¿No se lo sabe? Lo va a mandar a la casa de niños, hermano. ¿Cómo es? El amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo, no temas ni desmayes. No tengas, y bueno, yo le podría citar, podría pasar toda la mañana citándole los 600 pasajes que hay. No tengas miedo. Y dice el texto, no, lo que quiere decir el texto, hermanos, es que no nos detengamos. Yo quiero que usted esto lo entienda muy bien, porque hay cosas de la vida que me van a dar mucho miedo, que me va a dar gran temor.
El problema, hermanos, es que Dios nos anima a través de su palabra a que el temor ya no me detenga. Quizá voy a seguir sintiendo temor porque somos humanos. No funciona la vida con soluciones fáciles a problemas difíciles. Yo voy a seguir sintiendo temor. Yo voy a seguir sintiendo miedo. Dios quiere que yo no me detenga por el miedo. Dios lo que quiere es que el miedo no me detenga. Mire, le pongo un ejemplo más práctico de esto. Cuando yo era niño, hermanos, no sé cuántos de aquí eran como yo que le daba miedo a la oscuridad. A mí me daba mucho miedo la oscuridad, me daba mucho miedo estar solo. No se burlen de mí. Y le confieso algo, hermanos. O sea, si cuando yo tenía unos 10 años, mi papá me decía, ve para el otro cuarto y me traes algo. Y está oscuro. Yo no iba, decía, no, tengo miedo. Ándale, que no pasa nada, ve. No, tengo miedo. Como el del video, tengo miedo. Así le decía yo. Tengo miedo. Y le decía, no, tengo miedo. Ándale. Y no me hacía ir, hermano. No me hacía ir. Y déjeme le confieso algo, hermanos. Hoy, a mis 27 años de edad. No se crea. No le digo cuántos años tengo. Pero hoy en mi vida adulta, no me lo va a creer, o a lo mejor sí me lo va a creer, pero todavía me da miedo la oscuridad. No me gusta ir a lugares oscuros. Si cuando yo era niño de 10 años, yo decía, no quiero salir, ¿qué tal si aparece un viejo y me quiere robar? Todavía tengo miedo, hermanos, vivo en la Perkins, por ahí pasan muchos viejos, ¿verdad? De verdad, créamelo, y fuera de broma, créame esto, todavía me da miedo, hermanos, que me ataque alguien. Todavía le tengo muchísimo miedo a los perros. Le tengo muchísimo miedo a los perros, ¿verdad? La gente anda en los parques con sus perros y piensan que a todos nos gustan los perros. ¿Verdad? Y nos los acercan y yo no me acerques tu perro. Y le tengo miedo desde niño. Me acuerdo cuando estábamos adolescentes o jóvenes que nos sacaban a evangelizar, a tocar puertas, a predicar. No sé por qué a mí me atacaban los perros, ¿verdad? Nos dicen que huelen el miedo, no sé por qué, pero déjenme le digo, hermanos, que esos miedos todavía los tengo, hermano. Todavía tengo, si se me acerca un perro le tengo miedo, si salgo a la calle a la oscuridad todavía me da miedo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ahora ya no me puedo detener por el miedo, ¿verdad? Si en mi casa me dicen hay que ir a cerrar el carro afuera, pues me puede dar miedo salir, pero salgo y lo hago. Y cuando la Biblia dice, no tengas miedo, eso es justamente lo que te está diciendo en estos 600 pasajes de la Biblia. No que dejes de sentirlo, pero que el miedo no te detenga más. Déjame preguntarte esto, y quiero que lo analices en tu vida. ¿Qué cosas de tu vida te ha robado el miedo? Quiero que lo pienses. ¿Qué cosas valiosas, importantes, maravillosas, espectaculares que quizá Dios tenía para ti se te han escapado porque tenías miedo, porque has tenido miedo? ¿Cierto que nos ha pasado, hermanos? A veces se nos ha escapado paz por simplemente tener miedo de decir que no y levantar la voz cuando se necesita. Pienso, por ejemplo, mucho en Martin Luther King, en quien hace unas semanas celebramos. Yo me pregunto si a él le daba miedo salir, por ejemplo, a protestar, enfrentarse a otros. Yo estoy seguro que le daba miedo, hermanos. Pero el miedo, ¿qué? No lo detuvo nunca. Y por él, muchas personas disfrutamos de lo que se conoce como los derechos civiles. Y aquí en Memphis tenemos este maravilloso museo, ¿verdad?, de los derechos humanos. No tengo que esperar a que el miedo se me quite para hacer las cosas. Se nos ha escapado paz, se nos han escapado oportunidades. ¿Alguna vez se te ha escapado una oportunidad por tener miedo? ¿Verdad que sí, hermanos? A veces nos hemos privado de experiencias, le hemos dicho que no a algunas cosas porque me da miedo. A veces alguien me quiere ayudar y no me dejo que me ayude porque me da miedo. Hay personas que tienen miedo de amar y a veces se privan de eso por el miedo. Déjame decirte, hermanos, algo que tú ya sabes, que Dios tiene cosas preparadas para ti desde muchas partes, desde muchos frentes. Dios tiene cosas maravillosas para ti, pero Dios no te las va a encajar en tu vida a la fuerza. Si yo tengo miedo, quizá algunas de esas cosas me las voy a perder. ¿Sabe quién es el más grande ejemplo de actuar aun cuando tenía miedo, hermanos? Hay muchos ejemplos y yo sé que usted, si yo le digo piensa en algún personaje, va a pensar en muchos, pero el más grande de ellos es Jesús, hermanos, el cual en Mateo 26 lo vemos diciendo con miedo
Padre, si es posible, pase de mí, ¿qué? Esta copa. Yo no quiero morir así, yo no quiero esto, pero dice al final, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando le tocó obedecer a Jesús, lo hizo y murió en una cruz por nuestros pecados. Imagínense que el miedo se hubiese apoderado de él, hermanos. Imagínense que el temor se hubiera apoderado de él y hubiera dicho, no, esos clavos están horribles, esa cruz está horrorosa, yo no voy a morir ahí, qué miedo, y se va, porque para empezar ni le correspondía a él morir, nos correspondía a nosotros. Dice, no, qué miedo, de paso que ni es mi muerte la que debo morir ahí. Nos hubiésemos perdido de la salvación por su gracia y por su sacrificio. Pero él es un ejemplo, hermanos, de que el temor no me debe detener. Entonces, cuando leemos esto, hermanos, 600 veces en la Biblia dice, no tengas miedo. No me dice, hermanos, que yo debo vencer el miedo. Vencer el miedo en la Biblia significa actuar, no detenerme. Yo quiero invitarte, hermanos, a que si hay algo en tu vida que te has perdido, que te está deteniendo o que estás dejando de hacer por miedo, yo quiero invitarte a que a lo mejor el miedo te va a acompañar, pero que ya no te detenga más. Que ya no te detenga más. Quiero invitarte a eso. Y número 2, una de las frases, de estas 600 frases, en estas 600 veces que aparece esta frase, no tengas miedo, siempre como en el 80% de los pasajes, como en 400 de estas veces de esta frase, al lado de esa frase viene otra, que dice, no tengas miedo, ¿por qué? Yo estoy contigo. En la mayoría, hermanos, de estas frases viene, de alguna forma, dicho con diferentes palabras, yo estoy contigo. Y yo lo primero que quería es que entendiéramos esta frase, no tengas miedo. No es polvo mágico, hermanos. No es una poción mágica. No es, ya estoy con Dios, Dios me quita el miedo. No, en el contexto, lo que nos quiere decir Dios en su palabra es que el miedo se vence cuando no me detiene, no cuando dejo de sentirlo. Y número 2, tampoco cuando quiero que entendamos bien cuando dice, porque yo estoy contigo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que muchas veces tenemos frente a nosotros estas dos cosas para observar. Tenemos las cosas que nos dan temor y tenemos a Dios que está con nosotros. Y lo que hacemos es que nos enfocamos más en las cosas que nos dan miedo que en el Dios que nos acompaña. ¿Te fijas en eso? Nos enfocamos más en las cosas que nos dan miedo que en el Dios que nos acompaña. Déjenme volver a este ejemplo de cuando era niño, ¿verdad? Cuando era niño y algo me daba miedo. Y me decían, ve para allá, ve para afuera. No, porque tengo miedo. Pero entonces si mi mamá me decía, bueno, yo te acompaño. ¿Verdad que todo cambia, hermanos, cuando eso pasa? Usted que tiene hijos, todo cambia cuando usted le dice, bueno, yo te acompaño. ¿Sabe qué hacen los niños? Vamos. ¿Cierto? Vamos. ¿Dejó de tener miedo? No. Pero se enfoca en ¿qué? No en el miedo que siente, sino en el adulto que lo acompaña. Lo terrorífico de la oscuridad sigue ahí, pero yo de la mano con mi papá o con mi mamá no tengo que detenerme más. Por eso en la Biblia dice, no tengas miedo, porque ¿qué? Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. Eso es lo que dice. Entonces, cuando tenemos nosotros la costumbre, hermanos, de ver y observar más lo que nos aterra, obviamente no podemos ver quién nos acompaña. Y la Biblia cuando dice yo estoy contigo, nos invita a que nos enfoquemos más en quién nos acompaña que en lo que nos aterra, ¿verdad? Es como las personas que ven películas de terror, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no me gustan las películas de terror justamente porque me dan mucho miedo, ¿verdad? Entonces no voy a estar viéndolas y llenándome de miedo y llenándome de miedo. Y a veces somos así, hermanos, con nuestros problemas, con las cosas que nos aterran, las miramos y las miramos. ¿Sabe a quién le pasó esto? ¿Recuerda la historia de David y Goliat? Y hay un pasaje ahí que analizábamos hace unas semanas. Hay un pasaje ahí, hermanos, en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, que dice
que cuando veían a Goliat y veían sus características, dice en 2 ocasiones, el pueblo se llenaba de miedo. Y la palabra que aparece ahí, miedo, en hebreo, es la misma palabra para temor de Dios. Veían tanto lo que les aterraba que dejaban de ver a Dios por ver a sus problemas, por ver lo que les daba miedo. Y convertían a Goliat en el mismo nivel que Dios. Cuando llega David, hermanos, David no cree que llega muy sobrado, muy sacalepona. No, yo le gano. David lo que hace es que se enfoca más en Dios que en Goliat. Y él dice, ¿quién es este incircunciso que los amenaza así? ¿Cómo se atreve a hablarle así a los escuadrones de Israel? ¿Cómo se atreve a hablarle así a Jehová de los ejércitos? No porque él sea un arrogante, porque él se enfoca más en el Dios que lo acompaña. Entonces, hermanos, así como a un niño cuando su papá o su mamá le dice, vamos, yo te acompaño, y él entonces va, así nosotros necesitamos ir, recordando quién está con nosotros. ¿Cuáles son los miedos que nos aterran, hermanos? ¿Qué cosa nos da miedo? Pues nos da miedo probar cosas nuevas. Nos da miedo hacer cambios en nuestra vida, ¿cierto, hermanos? Nos da miedo perder a seres queridos. Nos da miedo que le pase algo a nuestros hijos. Nos da miedo a la muerte. Hay personas que sienten que se van a morir en algún momento de su día y sienten como un ataque, ¿verdad?, de ansiedad, de pánico. Sienten que se están muriendo. No poder resolver un problema, decir, ¿cómo va este problema? Es muy complicado y nos llenamos de miedo. Y quiero invitarte a estas 2 cosas, a recordar estas 600 frases, que a veces el miedo no nos deja avanzar, hermano. El miedo nos ha robado cosas, nos ha robado momentos placenteros, nos ha robado paz a mí y a mi familia, ha robado mis pensamientos, me ha robado a veces mi confianza en Dios por tener miedo. Recuerda que la Biblia tiene 600 veces la frase, no tengas miedo. Entonces, número 1, quizá yo voy a seguir sintiendo miedo, el miedo no debe detenerme. Número 2, porque yo estoy contigo. Vamos a enfocarnos más en el gigante que nos acompaña que en las cosas que nos aterran. Vamos a estar de pie, hermanos, que Dios les bendiga.